Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Nuevamente aquí conversando con amigos. En esta ocasión tengo el gusto y el privilegio de conversar con un referente en la música cristiana. Yo creo que la mayoría de la gente que lo observe, que lo ve, sabe a quién me refiero. Tengo el gusto de platicar con este salmista, con un hombre de Dios que el Señor levantó para ministrarnos a esta generación, a miles de personas que han tocado sus alabanzas. Tengo el gusto de platicar con este siervo de Dios impresionante y además amigo mío, Juan Carlos Alvarado. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo te va? Aquí muy contento de por lo menos por este medio podernos ver y socializar un poquito. Hermano, mil gracias. Yo sé que mucha gente cree que en esta situación tenemos el tiempo suficiente, pero al menos con las personas con las que he hablado, y creo que en tu caso no es la excepción, el trabajo en la oficina se ha duplicado, hermano. Gracias por Por hacernos un supuesto. espacio en tu agenda. No, gracias a ustedes por mantenerse siempre pendientes y estar también en comunicación. Hemos estado platicando y creo que es un buen tiempo para hacer muchas relaciones y en este caso en el reino, pues cuánto más necesitamos eso. Amén. Hermano, el tema que quiero platicar contigo es el mismo tema que he platicado con las demás personas. Pues es el tema del momento. Nada más ni nada menos que la pandemia que se ha producido por este virus que causa la enfermedad del COVID-19. Y al ser un tema nuevo, como la misma enfermedad, pues ha levantado diferentes tipos de opiniones. Te voy a mencionar algunas a ver si las has escuchado. Las opiniones van desde que este virus fue creado, ¿sí? Que fue hecho intencionalmente, y algunos dicen que fue creado como un arma biológica, otros dicen que fue creado para desestabilizar al mundo, otros dicen que fue creado para depurar al mundo, toda vez que estaba afectando a gente enferma, gente mayor. Otros creen que fue un error, simplemente un accidente. Por ahí un chinito cocinó mal un murciélago, y pues ya ves ahora el asunto en el que estamos. Pero también hay gente, Juan Carlos, que cree que esto es un castigo de Dios. Y otros, lo que es peor aún, que Dios no tiene nada que ver, que Dios estaba distraído, a lo mejor allá escuchando en el cielo un coro de ángeles, y Satanás vino y tomó los controles del mundo y está sucediendo esta situación. ¿Has escuchado tú este tipo de comentarios? Sí, todas las teorías que se han estado platicando, hablando, discutiendo en diferentes foros. Hemos escuchado cientos de versiones, cientos de opiniones y creo que hasta cierto punto esto puede afectar nuestro corazón si nosotros nos metemos a escuchar tanta teoría que hay. Lo cierto, lo que yo creo es una Ajá. opinión muy personal, es que bíblicamente hablando, todo esto tiene que pasar. No sé ciertamente de dónde se inició, cómo vino, cómo apareció, como tampoco sé de dónde vino eh, muchas de las otras enfermedades que han aparecido en los últimos 50 años, algunas pandemias que han aparecido. Esto no es nuevo, ciertamente han habido otros momentos, quizá no iguales a este, pero muy parecidos. No tenemos a ciencia cierta, no sabemos de dónde viene, pero sí sabemos que todo esto ha sido profetizado. La Biblia nos habla una y otra vez que en estos tiempos, junto con la gloria de Dios que ascendería, igualmente vendrían guerras, rumores de guerras, peste, hambre, destrucción. Entonces, no podemos decir que Dios lo envía cuando Dios lo predijo en este sentido, digamos, si podemos entender la palabra predecir. O sea, lo dijo antes de, y Él nos ha advertido, Él nos dijo desde el principio, aquí está el bien, aquí está el mal, escojan pues ustedes. Ujú. Entonces creo que es muy fácil para el hombre hoy echarle la culpa a todos los demás y decir, Sí. no, no saben qué, Dios tiene la culpa, no, este gobierno tiene la culpa o los de allá del oriente tienen la culpa. ¿Saben qué? Eso es lo más común del mundo, es que el humano
le eche la culpa a todo el mundo, pero él no tuvo la culpa. Eso es típico. Pero Sí, si sí, sí. realmente somos nosotros personas consecuentes y maduros, podemos entender que nosotros sí hemos participado en todo esto. Es decir, la Biblia, hay un cronograma de situaciones que tienen que ocurrir, pero la mayoría de estas situaciones en realidad creo que son consecuencia también de acciones que el hombre desde cientos de años hemos tomado a apartarnos de buscar de Dios. Cuando el hombre se aparta de buscar al Señor, cosas feas pasan, siempre. Y bueno, les doy un ejemplo. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, bíblicamente. Si nos ponemos a estudiar por qué pasó, Dios les mandó, no, Dios no, ellos escogieron primero Ujú. caer en un pecado tan abominable que todo esto pasó. Entonces, no podemos decir Dios me lo mandó, no, yo creo que todas las enfermedades están ahí y van a haber más enfermedades. Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi respuesta dentro de toda esta situación? ¿Cuál es mi actitud? Y creo que en lugar de estar escuchando tanta conspiración, porque realmente nadie va a saber a ciencia cierta, Ujú. tenemos que pensar qué es lo que yo puedo hacer para afrontar esta situación y poder ser de bendición a otras personas y a mi familia también, ¿verdad? Exactamente. Creo que en parte entonces, la pregunta que mucha gente se hace, ¿dónde está Dios en todo esto? Bueno, pues creo que has dado tú una tesis respecto a esto. Pues Dios está donde lo hemos puesto. Así Muchas es, veces lo hemos puesto fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro contexto, tomamos nuestras propias decisiones y Dios pues ahí está, donde claro. nosotros lo hemos puesto. Pero interesantemente, Jacobo, en estos tiempos, entonces la gente tiene dos caminos, o se acerca o se Ujú. aleja definitivamente. Y hemos visto cómo a través de las redes sociales, porque no podemos hacer esto público en las calles ni en las iglesias, pero es interesante cómo en estos tiempos, entonces la gente se vuelca otra vez a Dios. Ujú. Y Señor, ayúdame y perdóname. Y eso está bien, pero no podemos estar yéndonos y viniendo. O sea, una vez entras, métete con Dios y yo sé que las cosas van a cambiar, pero creo que es una buena oportunidad de todos acercarnos y revisarnos, independientemente de a qué iglesia o qué denominación o qué teoría o qué doctrina o todo lo que quieras, busca al Señor y revisemos todos cuál es nuestra dependencia. Y como le decía a un amigo hace unos minutos que estábamos hablando, eh, a veces nos volvemos tan expertos que sabemos más que Dios a veces, ¿no? O pretendemos saber más que Dios, somos tan expertos y tenemos todas las respuestas, pero ¿sabes qué? Por eso buscamos a Dios, porque no tenemos todas las respuestas. Tenemos que ser dependientes del Señor y afortunadamente el Señor nos dejó el manual de instrucciones. Así es, Si correcto. no tuviéramos la Biblia, entonces yo sí te diría, estamos en aprietos, porque aquí sálvese quien pueda. Pero gracias a Dios tenemos un manual, una Biblia inspirada, 66 libros inspirados pues, por gente que vivió, así como tú y como yo, situaciones muy difíciles y adversas, cárceles, persecución, hambre, naufragios, peligro de muerte. O sea, esto no es nuevo. Ujú. Lo que pasa es que nosotros como cristianos hemos vivido un tiempo de mucha bonanza, creo yo, Jacobo, a donde todo va bien, hay abundancia, hay trabajo, qué bueno, pero cuando viene entonces el hambre, la destrucción, no, entonces Dios tiene la culpa. No, amados, esto es parte del cristianismo. Tenemos que entender que Jesús nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Él nos dijo, le dijo a Pedro y te dice a ti, el diablo me ha pedido para zarandearte. Ahí Sí, está Job. El diablo le pidió permiso a Dios, pero ¿sabes qué? Dios lo permitió. Y si Dios permite algunas cosas, es muy probable que Él lo permita, porque Él sabe, como dice la Biblia misma, que tú eres capaz de poder pasar y sobrellevar esa prueba que Dios permitió. No estoy diciendo que Él la envió, pero lo permitió. pero lo permitió. Y si Él lo Ujú. permitió, ¿sabes qué? Creo yo que vas a salir más fuerte, pero eso sí,
depende de la actitud con que afrontemos esta situación, porque si la actitud empeora en el sentido de alejarme de los principios, de enojarme, de amargarme, y que no puedo hacer esto, ¿no? Entonces creo que voy a salir peor de como entré. Pero si mi actitud es cambiar y decir, bueno, dependo del Señor, voy a aprovechar el tiempo, voy a ver a quién ayudo, voy a orar un poquito más, voy a adorar, voy a poner en práctica todo lo que he recibido durante años, prédicas, sermones, he estado comiendo y comiendo, ahora es el tiempo de dar fruto. Ujú, exactamente. Ahorita mencionabas que esto no es algo que tomó por sorpresa a Dios, naturalmente. Incluso no debería haber tomado por sorpresa a muchos de nosotros, porque, pues como bien lo dijiste, Dios ahí lo dejó escrito, profetizado. No más que Correcto. cuando escuchamos este tipo de teorías que mencioné hace un momento, ¿por qué es más fácil que la gente crea ese tipo de cosas y no crea la verdad? Muy buena pregunta. Yo creo que hay una comezón de oír Ujú, y a veces queremos oír lo que a nosotros nos conviene. Como digo, tiene que ver también con echarle la culpa a todos los demás y como que creer lo que queremos creer. Eh, Creo que la fe viene por el oír, eso lo dice la Biblia. ujú, La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Es decir, si tú estás poniéndole oído y oído a una noticia, a una conspiración, a algo que alguien dijo, y no importa quién lo diga, lo pudo haber dicho el científico más grueso del universo, pero sabes, yo creo que la Biblia tiene mucho más peso para mí, que ujú. lo que Dios dijo se va a cumplir. Y ya los científicos ya se acostumbraron a creer lo que la Biblia dice, porque al final vuelven a lo mismo, vuelven a los principios que el Señor dejó establecido en la palabra. Entonces, creo que es muy, muy loco el creer en cosas que yo no tengo certeza, es decir, los ovnis o que esto y el chupacabras y que la llorona, eso sí lo creo, pero cuando dice la palabra que tú eres más que vencedor, que en Cristo tienes todo, que lo puedes creer todo, que Él te fortalece, no, eso sí me cuesta creerlo. ¿Por qué? Yo la verdad no sé por qué somos así, pero necesitamos cambiar eso, necesitamos empezar a creer realmente en lo que vale la pena. ¿Será que la gente dice que quiere la verdad, pero no la soporta? Porque, por Bueno, ejemplo, mira, aquí en México, donde nosotros estamos, eh, desde enero se empezaron a dar conferencias hablando respecto a esta situación, a que nos preparemos, a que va a ser una pandemia larga, a que va a tener muchas muertes, y con datos científicos, y la gente no cree. Pero ahorita mencionabas lo del chupacabras, eso sí lo creen, la Llorona sí lo creen. Cosas que realmente son mito, historia, no la creen, pero digo, sí lo creen, pero la verdad la rechazan. Mucha gente dice, pero ¿por qué voy a creer al coronavirus? No, el coronavirus no existe, o se lo inventaron, somos a una pesar de sociedad, que ahí están los muertos. sí, somos una sociedad muy dada al morbo Ujú, y el morbo es algo que sí es destructivo y creo que tenemos que tener cuidado todos los cristianos. Guardemos nuestra mente, nuestras pláticas, y porque a veces cuando el morbo empieza a funcionar ahí, y miren que a mí me pasó esto y no será que esto y esto, entonces la gente como que se empieza a poner morbosa y sí, yo como recuerdo que de niño, sí, entonces ahí como que hay cosas y situaciones que tenemos que tener mucho cuidado. Alguien dijo por ahí que no podemos evitar que las aves vuelen bueno, sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan el nido. miedo. Entonces a veces oímos conversaciones, pero no convienen. Sencillamente, mejor me aparto. Y es bueno, la palabra dice, en todo lo que es bueno, en lo que trae virtud, en lo que te Jesús. edifica, en eso piensen. Mira qué consejo. Lamentablemente los medios están llenos, televisión, radio, internet, todo está lleno de esto, de morbo. Ujú, Es lamentable ver que un video de esos de morbo tiene millones de vistas y luego un testimonio de alguien real que te dice que el Señor hizo algo en su vida,
tiene apenas un par de miles de vistas. O sea, tú te das cuenta ahí qué es lo que a la gente le gusta, y le gusta Quiere mucho el comprar. morbo. Pero creo que tenemos que cambiar ese patrón, por lo menos los cristianos. Hablando de los Porque cristianos, hermano, hablando de los cristianos, tal vez el mundo, o por llamarlo de otra forma, tal vez la gente no cristiana, es fácil creer estas cosas y a lo mejor a muchos los tomó por sorpresa como lo estamos viendo. No existe país en el mundo que pueda hacer frente a esta situación. Países como subdesarrollados, países en desarrollo, países potencias del mundo, están siendo rebasadas por esta situación. Y vamos a decir así, no estaban preparados, ¿verdad? Digámoslo así. Pero si ahorita hablamos de que a Dios esta situación no lo tomó por sorpresa, ¿por qué a la gran mayoría de los cristianos sí les tomó por sorpresa esta situación? yo creo que la mayoría de cristianos, bueno, no voy a decir la mayoría porque yo no puedo generalizar, pero creo que muchos cristianos estamos viviendo un evangelio, como dije al principio, muy moderno, que solo quiere lo bueno, solo quiere lo abundante, lo cómodo, que a mí me vaya bien. O sea, un evangelio muy egoísta, vamos a decir. Cuando yo veo a los cristianos del primer siglo, los cristianos de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, yo veo totalmente lo contrario. Veo una iglesia no egoísta que ve más a los demás, ve las necesidades de otros. Entonces el enfoque no estaba en construir templos. Y no estoy criticando, ¿eh? Yo no me Ujú. voy a meter a criticar porque solo quiero hacer la analogía de lo que tú me preguntas. Pero sí creo que los cristianos del primer siglo no estaban dedicados a mostrar que ellos tenían eh, la autoridad o la potencia de hacer cosas, sino que más bien cuando tenían algo, veían a las personas que tenían necesidad. ¿Por qué? Creo que Jesús les mostró un evangelio así. Jesús, cuando caminó en esos 3 años ministeriales poderosos, él demostró que todo el poder que él tenía lo impartía. El 100% de su ministerio fue impartir lo que tenía a los demás. Por eso él dijo, yo soy, ya, lo voy a parafrasear, él dijo, yo soy quien soy y no tengo dónde recostar mi cabeza. Claro, ahí saldrán las personas que dicen, sí, pero él murió por mí, entonces yo sí lo voy a tener todo. Sí. Pero mis amigos, hermanos, seamos honestos. Si somos llamados cristianos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que seguir un poquito de lo que Él hizo. Y hacer un poquito de lo que Él hizo sería ver un poquito de la necesidad de otros. Entonces, antes de todo esto, creo que habían pocas iglesias. No vi muchas viendo la necesidad de afuera. Sí las hay, porque yo soy testigo de muchos que sí lo han hecho y que han demostrado que su corazón es alcanzar a los no cristianos, no Ujú. solamente a los cristianos, a los que no creen en Jesús, pero que están alrededor, y poder llevarles comida, desayunos, cárcel, al hospital, cosas que Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, tienen que hacer lo mismo, porque llegará un día a ustedes me digan, Señor, Señor, ¿cuándo te vi y no te di de comer? ¿Cuándo te vi desnudo y no te vestí? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te fui a visitar? ¿Se acuerdan de ese versículo en Mateo? Sí. Ujú. Él dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Es algo duro, pero Jesús diciendo, ustedes tienen que hacer todo esto si son mis discípulos. Entonces, Jacobo, creo que en este siglo, en este tiempo, habemos gente que estamos en el cristianismo quizá no siendo discípulos, sino solo como que le dimos like a la página de Jesús. No sé Wow. si me Sí. explico. Una Ujú. cosa es darle like a la página y otra cosa es ser seguidor. Porque si le doy like de repente y me gusta lo que dijo, ¿verdad? Pero cuando yo soy seguidor, yo estoy recibiendo notificaciones diarias porque yo sigo a esa persona. Entonces, ¿sabes qué? Te vas a empezar a parecer a quien estás siguiendo. Para Ujú. mí, ese es el más serio problema que hemos tenido en estos últimos tiempos,
a donde nos hace falta más parecernos a Jesús y yo me incluyo en la lista. Yo no estoy apuntando para afuera. Yo mismo me estoy viendo a mí mismo y digo, yo tengo que apuntar lo que Dios me dio a la gente. Por eso, Jacobo, decidimos también estas noches, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados viendo a ver qué pasa y bueno, no. Desde el 15 de marzo, el Señor puso un sentir con Jennifer y mi esposa y yo el 15 de marzo todavía no había restricciones, no había toques de queda, no había, era todavía muy temprano, por lo menos en Estados Unidos. En México era más temprano todavía. Sí. Pero en el 15 de marzo, que fue un domingo, el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, él puso ese domingo como Día Nacional de Oración. No sé si tú recuerdas ese Sí. domingo. Y ese domingo todavía no había restricciones. Y dijimos con Jennifer, bueno, si el presidente de esta nación sintió eso, hagamos un live y convoquemos a la gente a adorar. Y yo tenía 2 o 3 lives que había hecho en toda la historia de Facebook, y mucho, 3 lives había hecho. Y entonces esa noche nos pusimos con el teléfono, el piano acústico que tenemos aquí en la casa, y empezamos a adorar y nos sorprendió la respuesta de la cantidad de gente que estaba necesitada en ese momento de levantar su clamor al Señor. Entonces empezamos a hacerlo durante 16 noches seguidas, todas las noches, a las 9 de la noche. Nos conectábamos y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, eh, cada 2 días ahora, pero digo, creo que lo que nos ha faltado es eso, ver dentro de nosotros a qué estamos, a quién estamos siguiendo y qué estamos haciendo por seguir a Jesús. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Él no dijo, toma lo bueno y sígueme. Así La es. cruz pesa. La iglesia es de Dios y el mundo, aunque no lo crea, también es de Dios. La Biblia dice de Jehová Todo. es el mundo y su plenitud. Ujú. Todos los que en él habitamos somos de él. Entonces, estas cosas, como el apóstol Pablo en una ocasión dijo a los filipenses, que han sucedido, estas cosas que han sucedido, si mal no recuerdo, ahí en el verso 12, dice, Ujú. han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces, Así es. probablemente Dios también quiere hacer un despertar, que mucha gente no quiere ir a la iglesia. Mucha gente no quiere entrar a una iglesia, pero a lo mejor lo que Dios quiere hacer es sacar a la iglesia y llevarla hacia afuera también. Y entender que realmente la iglesia eres tú y soy yo. Somos Ujú. todos los que el cuerpo viviente de Jesús no es un templo. Y eso es lo que hablábamos hace un rato, que nosotros ahora en este siglo creemos iglesia y pensamos en un edificio. Ujú. Entonces arreglemos el edificio y tengamos el mejor edificio, que no está mal, si lo No puedes está hacer, mal. qué bueno. Pero en realidad la iglesia somos nosotros. Y en este tiempo hemos aprendido, por las malas quizá, a quedarnos en la casa y Sí. ser nosotros la iglesia, adorar, orar, ayunar, hacer todo lo que supuestamente íbamos al edificio, ahora lo tenemos que hacer nosotros. Y eso es un poquito más complicado porque somos muy seguidores de gente. No sé si te has dado cuenta que Oh, sí. obviamente los servicios ahora en línea, que tú decías, la gente no quiere ir a la iglesia, pues tampoco se quiere conectar. Yo he visto servicios de iglesias que tienen 1000 miembros y se conectan 50. O sea Ujú. que no es problema de ir a la iglesia, no es problema de estar en la casa, el problema está aquí adentro, que no entendemos el compromiso que yo tengo de juntarme con alguien más, mi pastor, mis líderes, adorar, porque la Biblia nos dice, no dejen de congregarse, Ujú. que cuando estamos juntos hay algo que sucede, que nos da la fuerza unos con otros para seguir creyendo y vienen cosas poderosas cuando nos unimos. Claro, individualmente también, pero unirse, eso tiene un poder bien tremendo. Ujú. Entonces estamos de acuerdo de que este es a lo mejor, si Dios lo permite, es a lo mejor una llamada de atención, Yo creo que tanto para Dios la iglesia. aprovecha todo lo que nosotros vivimos. A veces nosotros escogemos algo mal escogido y Dios aprovecha en ese tiempo y nos da una lección de cambiar toda la vida. Yo creo que esto es algo similar. Vienen enfermedades, vienen pestes, destrucción y en medio de
en medio de un huracán, en medio de un terremoto, en medio de una peste como esta, Dios puede sacar cosas hermosas, entre sacar lo hermoso de lo vil. Eh, Increíblemente creo que el despertar de la iglesia es inevitable en este tiempo. Ujú. Históricamente la iglesia cristiana ha crecido mucho más en tiempos de persecución y de Persecución. hambre y de angustia, ha crecido más que cuando la iglesia está en bonanza. Eso es comprobado con estadísticas de siglos. Cuando hay persecución, ¿sabes qué? Tienes que buscar a Dios. Cuando hay hambre, ¿sabes qué? Tienes que buscar a Dios. La bonanza es buena cuando reconoces de dónde viene y cuando la compartes. Cuando te quedas en bonanza y todo va bien, entonces ahí como que se nos olvida de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde viene la provisión. Haciendo un paréntesis, hay muchos amigos músicos que han estado muy preocupados y poniendo en las redes qué voy a hacer y ya no puedo salir, no puedo tocar, ni en la iglesia, y algunos que lo hacen afuera y dando clases. Y entonces uno entiende que hay situaciones muy difíciles, pero en medio de esa situación el Señor va a abrir otros panoramas, otras puertas, que probablemente de aquí en adelante, y sin el probablemente, de aquí en adelante todo cambió en tu negocio, en tu historia, en tu ministerio. Ya no vas a ser el mismo, el que predicaba, el que cantaba. Todo eso va a cambiar para bien, pero eso tiene que ver Ujú. con la condición con que yo afronte esta Esta situación. situación. Exactamente. Entonces, estamos de acuerdo de que Dios está propiciando un cambio en nuestras vidas. Tú sabes muy bien de cambios, Juan Carlos, y los cambios no son fáciles. Y Mm. no son fáciles, y tú sabes bien de cambios, te decía, porque en el ámbito cristiano eres considerado un pionero en la música contemporánea moderna. Tal vez no habías experimentado una situación de pandemia en tus años de vida, pero sí has experimentado tiempos difíciles, Juan Carlos, en tu propia vida, porque al ser un pionero te toca picar piedra, te toca romper estereotipos, te toca romper moldes, te toca hacer cosas que no se habían hecho antes, y cuando uno quiere hacer algo diferente, enfrenta vientos contrarios. Totalmente. ¿Cómo te resultó toda esa situación a ti? ¿Fue una situación fácil? Mira, como cuando nosotros empezamos a ser parte de un cambio en la estructura de la iglesia como organización en los ochentas, porque fue en los ochentas donde nosotros Exacto. experimentamos ese cambio. Han venido cambios a través de los siglos, a través de los años. Ujú. Martín Lutero fue uno que propició uno de los mayores cambios que hemos Reformador. experimentado, pero interesantemente Martín Lutero era músico. Y como empezó también haciendo sus cambios fue en la liturgia de la música. Los que han estudiado la historia de la iglesia saben que él compuso canciones controversiales. Martín Lutero escribió canciones que la gente decía, no, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque sonaba muy bien, sonaba muy moderno, sonaba muy actual. Entonces la gente decía, no, eso no, la música sacra tiene que ser así como muy tétrica, muy Sacramental. ultratumba. Yo no sé qué esperaba la gente, pero cuando la gente escuchó algo que sonaba muy música, muy bonita, muy armónica, al tiempo de Martín Lutero, la gente rechazó totalmente. Y mira, ahora Martín Lutero es un héroe. Sin Sí, Martín Lutero no existe la iglesia. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿quién cambió? ¿La gente o Dios? exacto. Dios nunca cambia. No Los que cambia. tenemos a fuerza que cambiar somos nosotros. Y esta mente es la que a veces nos juega la vuelta, nos pone trampas porque no nos deja ver claramente con fe lo que Dios quiere hacer. Entonces, en los ochentas, cuando yo tuve el gran honor y el privilegio de conocer a Jesús, el Señor me saca de un extracto muy particular musical, una influencia muy musical. En los ochentas yo cantaba en un grupo y tenía una cultura musical de toda la familia, porque desde niño mi familia de parte de papá y de parte de mamá, los dos lados, musicales, gente del medio musical en mi país natal, Guatemala, gente muy estudiada en la música. Entonces, y para mí no fue una opción, sino más bien
fue familiar la música hasta cuando Sí. yo conozco al Señor. Yo Ujú. empiezo a caminar con Jesús y me olvido de la música. No de la música en sí, sino me olvido de participar en música público, pues con gente. Y me dedico al Señor, a conocerle. Y durante 3 años, mi pastor trabajó conmigo, un pastor increíble, excelente, costarricense, Luis Mejía, que todavía el día de hoy está pastoreando. Es una persona muy, muy destacada en el medio cristiano. Él es costarricense y él me dice, mira, dedícate al ministerio, y empezamos a ser pastores de jóvenes. Estoy hablando que yo tenía 18 años. Entonces la música pasó a un segundo plano. Luego de eso, a los 3 años, retomo la música, parte por la necesidad que yo veía que muchos jóvenes que estábamos alcanzando, muchos, entraban a la iglesia y no tenían que cantar, porque las canciones que estábamos cantando no eran al estilo nuestro, o sea, no eran nuestro lenguaje. Y es que ahí tenemos que entender que la música es un Ujú. idioma. Ujú. Esto es como el inglés y el español y el alemán. No hay un inglés que sea malo, o es decir, no hay un idioma que sea malo. Sencillamente es un idioma, es un medio de comunicarse. Si tú hablas inglés, enhorabuena. Si no lo hablas, habla español. Si no hablas español, hablas alemán. La música Sí. es igual. Si hay alguien que está ahí escuchando tu música y recibe el lenguaje musical que tú le estás dando, enhorabuena. Entonces, dijimos, bueno, hagamos un poquito de música más a lo que nosotros culturalmente y musicalmente estamos acostumbrados, y empecé a componer algunas canciones. Los jóvenes la abrazaron impresionantemente. O sea, más bien como que, wow, De aquí cantemos esas soy. canciones. Pero obviamente la generación que estaba acostumbrada a otro estilo de música no la recibió bien, y más bien empezó a atacarnos. Y eso fue un poco duro para nosotros, porque nosotros jóvenes, muy, muy pequeños en el Señor, muy inmaduros, recibíamos el ataque personal, aunque no era contra nosotros, sino que era un mover que el Señor estaba provocando. Después de los años nos dimos cuenta que era algo del Señor. Y ahí permanecimos porque sabíamos que Dios estaba ahí. Y otra cosa importante, nuestro pastor estaba con nosotros. O sea, él todo el tiempo diciéndonos, eso es de Amén. Dios, sigan adelante. Si el pastor nos hubiera dicho, no saben qué esto, no, pues muy probablemente ahí la hubiéramos parado. Pero el pastor fue parte de este mover, y entonces más bien creció. Y los 50 jóvenes que éramos, en menos de 3 meses, 200 jóvenes. Y así, Wow. creciendo. Entonces nos dimos cuenta que la música era parte importante, entonces ya nos fuimos a la Biblia. Y junto con mi pastor empezamos a estudiar, y nos dimos cuenta que ahí estaba todo. Ahí estaba toda la referencia que necesitábamos del libro, del manual. Ahí estaba 832 versos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablaban de cantar, de adorar, de danzar, de levantar manos, de cantar cánticos nuevos, canten cántico nuevo. Bueno, ahí empezamos ¿y esto qué es? Y empezamos a estudiar. Y lo lindo es que, como digo y repito, mi pastor, un hombre de Dios muy abierto, él nos dijo, tenemos que estudiar esto y tenemos que entenderlo bien para poder enseñarlo, porque Dios está aquí. Entonces ahí Ujú. empezó una revolución, primero nosotros. Claro, el ataque fue eminente, porque ya en el momento que empezamos más serio a estudiar el asunto, vinieron los ataques de todos lados. Interesantemente, de afuera, ¿no? La gente de afuera, más bien, wow, qué bonita música. La gente que Sí, no era cristiana, la gente evangélica, de adentro. tirando piedras del lado pentecostal, que éramos unos demonios, y del lado más Conservadores. conservador, presbiteriano, bautista, que éramos del mundo. Entonces, ni un lado ni el otro, estábamos como en medio recibiendo las piedras de los dos bandos, pero permanecimos ahí creyendo en la palabra. La palabra fue nuestro sostén. Si nosotros leíamos que ahí estaba, ¿por qué lo íbamos a dejar de hacer? Amén. Entonces, ahora, el día de hoy, 30 años después, todas estas denominaciones que nos atacaron, pues ahora tienen equipos de alabanza, tienen batería, tienen bajo, tienen guitarra, tienen todo lo que decían que era el Lo que diablo. Entonces vuelvo a criticaron la al principio. pregunta, ¿quién cambió? ¿El hombre Exacto. o Dios?
Pues ahí está, la Exacto. palabra nunca cambia y Dios tampoco. Entonces, tenemos que abrirnos un poquito. Qué bueno que te dejaste usar en ese aspecto, Juan Carlos, porque, por ejemplo, tú ahorita mencionaste a Martín Lutero, y yo recuerdo que Martín Lutero, perdón, fue Ujú. perseguido, como tú ahorita Por lo supuesto. mencionaste, pero aprovechó el tiempo de su persecución. Por ejemplo, tú mencionas que cuando, y guardando, salvando las debidas distancias, obviamente, hicieron algo similar. Tú mencionas que lo que hicieron es, nos fuimos a la Biblia y nos refugiamos en ella. Entonces, Martín Lutero, yo recuerdo que él fue a refugiarse a un castillo alemán de un amigo de él, y en ese tiempo tradujo el Nuevo Testamento, fíjate, Ujú. del idioma que casi ya no se hablaba al griego, al alemán, y ya del alemán pues, ya lo Exacto. tradujeron casi a todo el mundo, entonces aprovechó bien el Como Dios tiempo. usa esa situación, ¿no? Dios usa esa situación. Entonces, ese puede decir que fue tu momento de cuarentena, ¿no? Tu Claro. momento de pandemia. Mira Pablo, mira el ejemplo de Pablo, Ujú, de donde escribió las cartas poderosas que nos han fortalecido hasta el día de hoy, en una exacto. cárcel. Ujú, Y todas las veces que fue encarcelado no por rufián, ni por ladrón, sino fue encarcelado por liberar a las personas sí. de sus demonios, de sus temores. Entonces vemos que la situación no es que sea justo, porque eso me impresiona a mí de Pablo, Jacobo, que sabiendo que él no era culpable, él se dejaba llevar y iba, porque él sabía que había un propósito más allá de lo que se veía. Eso es lo que el Ujú, cristiano de hoy necesitamos ver el propósito más allá de lo que estamos viviendo en este preciso momento. Es que somos muy dados al que quiero tocar, quiero ver, quiero sentir. Pero Pablo me impresiona por eso, porque la vez que fue encarcelado en Hechos del capítulo 16, si no estoy mal, ujú. él injustamente fue llevado a la cárcel con Silas, ¿te recuerdas? Y ese Sí. fue un tiempo donde él aprovechó. Y a Ujú. medianoche, ¿qué hicieron? Cante y cante. Adoraron al Señor y dice que cuando comenzaron a cantar, no cuando terminaban o cuando estaban a medias, no, cuando empezaron, era gente de fe que desde el primer amén ya estaban conectados con el Señor, no tenían que calentar el carro, ellos ya estaban encendidos. Y cuando comenzaron a cantar himnos, dice que empezó a temblar la cárcel. Entonces, para mí, que Pablo, antes, retrocediendo la película un poco cuando estaba siendo encarcelado o arrestado, él pensó, hay algo que Dios quiere que yo haga ahí. Ujú. Hay algo que Dios quiere que yo vaya a hacer adentro de la cárcel. Y fue. ¿Y por qué digo esto? Porque él siendo ciudadano romano, perfectamente le hubiera dicho, señores, soy romano. Y lo dejan ahí y no lo encarcelan, porque un romano no podía ser encarcelado así tan fácil. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que Pablo entendió, y ese es el discernimiento como cristiano, tienes que pedirle al Señor y tienes que caminar en el discernimiento, que si algo está ocurriendo que no es conforme a tu plan o que te sorprendió en un momento de tu vida, preguntemos qué es lo que Dios quiere hacer. A lo mejor Dios quiere, como Martín Lutero o como Pablo, que esto sea un tiempo a donde tú vayas más allá de tus capacidades y vayas a bendecir a mucha gente. ¿Quién Ujú. quita que en este disque encierro tú vayas a escribir un libro que vaya a cambiar una sociedad, vas a escribir una canción, vas a tener un pensamiento que va a revolucionar una industria, qué sé yo? O sea, tenemos que ver más allá de lo que se toca, lo que se palpa. Y ese ejemplo de Pablo siempre me gusta ponerlo porque el resultado de esa noche, ¿sabes qué fue? Que el cárcel, ni siquiera mira, ni siquiera fue que temblara la cárcel. Eso no fue lo que Pablo esperaba. Ujú. El resultado de todo eso que estuvieran ahí, en esa cárcel, fue que el carcelero se los llevara a su casa, porque dice que el carcelero se iba a matar, pero Pablo dijo, no, Ujú. no te mates. Entonces recibió a Jesús y les dijo él, vengan a mi casa, tienen que venir. Fueron a la casa del carcelero y en la casa del carcelero, que vivía toda su familia, sus hijos, sus nueras, todo, que era un familión, porque en ese tiempo así era, toda la casa, dice que se convirtió esa noche y se bautizó toda la familia, imagínate. Ahí empezó una iglesia. Entonces, el resultado del encarcelamiento injusto de dos personas
que discernieron el tiempo, como este tiempo hay que discernirlo, trajo un resultado poderoso. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto, Jacobo y toda la audiencia, es que tenemos que ver más allá de lo que se ve, de lo que la gente dice, habla. Siempre habrán opiniones, vendrán e irán, pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando? ¿Qué quiere hacer el Señor en tu Ujú. familia, en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú haces? A lo mejor vas a cambiar de negocio, de perspectiva. eh, y yo sí sé que cosas buenas van a suceder a aquellos que puedan creerlo. Exactamente. También entonces aquí tiene que ver, brother, más bien en que la gente rinda su voluntad a Dios, ¿no? Porque creo que somos muy voluntariosos y Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, pero para que Dios haga su voluntad en nosotros, nosotros tenemos que dejar de hacer la nuestra. Y Y es lo más difícil. creo que en esta situación, pues Dios nos está llevando allá. Ya. Entonces, básicamente tenemos que redimir el tiempo, aprovechar este tiempo que estamos haciendo. Tú ahorita dijiste que desde el 15 de marzo empezaste a hacer estos lives, que en lo particular, nosotros aquí lo hemos compartido en la iglesia, en lo particular han sido de mucha bendición. Gloria a Dios. Gracias por hacerlo, gracias por tomarte el tiempo para hacer este tipo de enlaces. Entonces, pero volviendo un poquito al tema de cuando empezaste en la música cristiana a hacer esta revolución, creo que todos tienen, no creo que haya gente ahorita que no quiera destacar o ser relevante o incluso dejar su huella en el mundo. Creo que esa no fue tu intención, pero gracias a Dios por lo que estabas ahorita mencionando y la vida de tu pastor que les ayudó ahí a centrarlos en la Biblia, Mm. el total de tus canciones, hermano, a pesar de que son músicas que rompieron estereotipos, que rompieron con lo establecido, el total de tus canciones son canciones bibliocéntricas. Bueno, sí, esto fue uno de las joyas que yo aprendí de mis líderes. En aquel tiempo, sabes que lo primero que me dijo el pastor fue, bueno, este tema tenemos que estudiarlo seriamente y nos vamos a ir a la Biblia, como repito. Y durante un año, recuerdo que pusimos la meta, el pastor, tu persona, tu servidor y otros 3 líderes de la iglesia, de juntarnos todas las mañanas en la iglesia, en el templo, a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Y teníamos un devocional de 1 hora leyendo toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, buscando las referencias y versículos que nos pudieran ayudar. Y una de las cosas que yo aprendí de mis líderes en aquel tiempo es, canta la palabra profética más segura. Ujú. Si está en la palabra, es seguro. No importa la traducción, no importa qué traducción, pero sí que sea el, el Palabra. punto céntrico, el centro de lo que Dios está hablando. Entonces, eso sí me quedó muy claro a mí y desde el inicio, yo recuerdo que agarraba trozos, parte de mi entrenamiento y parte del entrenamiento que teníamos con el grupo de alabanza, ya después que creció, que éramos casi como 100 personas del grupo de alabanza, entre todos los músicos, cantores, etcétera. Parte del entrenamiento era agarrar los trozos de salmos, de diferentes salmos, y cantarlos literalmente con un canto nuevo que se Ujú. iba haciendo en el momento. Es decir, eran parte de las prácticas que hacíamos. Pero sí, así subrayado, el pastor nos decía, tienen que estar seguros que lo que están cantando sea el corazón de Dios, sea la palabra del Señor. Y eso sí nos quedó muy claro. Y la mayoría de los cantos que te digo que son congregacionales, o son trozos literales o son basados en la palabra, totalmente. Exactamente. Una pregunta que me han estado pidiendo que te haga es respecto precisamente a eso. Guardando las debidas distancias, yo sé que tú eres muy formal y respetuoso de estos detalles, pero sí me han estado preguntando que te pregunte, entonces, ¿qué opinas de cómo evolucionó la música cristiana en nuestros tiempos? Porque, y esta es la justificación que me hacen, porque estas alabanzas, muchas de ellas, no voy a generalizar ni tampoco vamos a generalizar. Hay grandes salmistas, siervos de Dios extraordinarios que así como tú, han sido un regalo para el reino de los cielos.
para la iglesia de Dios, pero sí hay canciones, hay cantos que si nomás le cambias es más, hasta se lo puedes dedicar a un romance, a un amor, y encajaría, vaya la expresión. Sí, en este tema tengo que decirte que hay un punto que tenemos que considerar. En la música cristiana hay dos tipos de música. Hay la música eh, contemporánea de mensaje Ujú, y está la música congregacional, la ujú, que cantamos en la iglesia cuando nos reunimos. Entonces son dos tipos de, vaya, digamos, de público diferentes. Si hablamos de música congregacional, entonces ahí hay cientos de estilos. Realmente el estilo lo marca la cultura musical de las personas, de los países, de las culturas, la etnia musical y también las edades de los que cantan, porque hay nuevas generaciones que pues tienen su estilo de música, así como nosotros cuando empezamos éramos jóvenes y dijimos, bueno, cantemos a lo que nosotros queremos y sentimos, siempre basados en la palabra. Entonces, ujú, ese es un tipo de música muy definida, que es el tipo de música en que yo me desenvuelvo y que yo puedo dar fe, porque estoy ahí, que ha ido evolucionando muchísimo también. Hay cientos de ministerios, por no decir miles de ministerios en español, que han sacado sus producciones y han sido de bendición para mucha gente. Ha ido evolucionando esto y cada año hay nuevas influencias, hay música australiana, música de Estados Unidos, música, pero interesantemente hay poca música latina. Ahí es a donde yo tengo que yo creo que tenemos que desarrollar cada quien nuestra identidad. En esto de estilos, pues como digo, esto es cuestión de gustos, pero también creo que hay mucha influencia que tenemos nosotros que desarrollar de nuestras raíces musicales. ujú. Creo que todo lo hemos echado al bote de la basura, que no sirve porque es del diablo, según nosotros. Eh, por ejemplo, ritmos latinos, que no se usa porque como no lo está usando fulano ni sutano, entonces no lo uso yo. Pero creo que estamos musicalmente, tenemos que poner nuestra influencia. Yo, por ejemplo, pues tengo un estilo marcado y no lo he cambiado porque eso es lo que soy yo. Ujú, Cuando yo me pongo un piano o cuando me pongo con la banda a celebrar y a tener un tiempo de celebración, pues es el estilo que el Señor nos dio a nosotros. Pero hay otros estilos diferentes y yo creo que en este sentido, pues Dios ha dado diversidad de dones. Ahora, en el lado de la música de mensaje, que sería como música de predicación o de testimonio o de dar el mensaje, creo que sí ha evolucionado muchísimo y como que hay que alinear el objetivo, porque algunas veces lo que yo he notado, y como te digo, no es mi campo, yo no puedo hablar 100% de esto porque no me muevo tanto ahí, pero lo que yo he podido ver es que hemos a veces perdido el enfoque de a quién le cantamos, lo que tú decías, ujú. porque en el famoso crossover, no sé si has escuchado el término, pero desde hace años se habla del crossover, de gente que le cantaba en la iglesia y quiere hacer el cruce a la música secular, digamos, que lo escuchen allá, pero entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Quiero cruzar el borde para que escuchen mi música o mi talento? ¿O quiero cruzar el borde para que escuchen el mensaje de salvación? Si es cruzar el borde para que escuchen el mensaje de salvación, debería de ser explícito, debería de tener el contenido, no evangélico. No te digo que pongas el versículo, pero creo que sí debería estar definido Jesús, Dios, Espíritu Santo, algo que la Ujú, gente no ujú. diga, ¿será que se lo cantó a Dios o será que se lo está cantando a la Sí, esposa o a la a la novia? novia, Yo okey. creo que sí tenemos que definir eso, porque Sí. ahí te das color, decimos en Guatemala, ahí te diste color. Si ya cantaste y dijiste Jesús, allá no hay de otra. Entonces, no, pero es que si digo Jesús, la gente ya no me va a oír. Entonces, ¿Cuál es el y el fin? crossover es que yo quiero evangelizar, para eso sería. Entonces,
yo creo que tenemos que definir realmente, y mira, si no es para evangelizar, está bien también. A lo mejor quieres tú ser famoso, como tú estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? ¿Qué es fama? Y pues si fama quieres, pues a lo mejor consigas fama. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo puedo dar aquí, que yo he visto igual de lejos, no es que sea amigo de él, pero he visto a Juan Luis Guerra, por ejemplo. Sí. Y él, teniendo una carrera de años en el mundo secular, él cuando agarró el cristianismo en serio y empezó a caminar, él dijo, yo voy a dar testimonio todo el tiempo en cualquier show que yo haga, y teniendo la clase de público que él tiene, que son muchísimos seguidores, él al final o cuando canta un canto, él dice, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús. Y entonces digo, wow, este hombre tiene los pantalones de pararse ahí con un público que quiere la bilirrubina y todo lo demás, y le dice que Jesús es el camino. Entonces para mí eso es increíble y tiene honra. Eh, Ujú. pero a veces pareciera como que el cristiano quiere hacer un crossover, meterse a esa música, pero no necesariamente para testificar claramente de Jesús, sino para que oigan que yo también tengo talento. Y como digo, es válido. Si eso es lo que alguien quiere, puede competir a ver qué tal le va. Pero Desde en Cali. sí creo que nuestra definición tiene que ver mucho. Yo, como te digo, estoy en el lado de la música congregacional, que es otro tipo de música. Entonces yo creo que hay dos tipos de música cristiana y hay que Sí. definirlos bien. No podemos, Ujú. porque alguien dice, no, pues entonces el reggaetón en la iglesia. Mis amados, que yo sepa, o que por lo menos en mi iglesia no cantamos congregacionalmente, no cantamos un reggaetón de muévela, o qué sé yo, no. Pero he visto gente que canta reggaetón que sí se va a unos barrios a donde no entraría la alabanza y la adoración. Sí, Y he visto que los muchachos que están en maras en mi país, no estoy seleccionando música, estoy diciendo que esta música es muy popular sí. en esos estratos, entra con un power y ahí la gente se convierte. Entonces yo no puedo decir que eso no es de Dios. Como te Ujú. digo, para mí es un idioma, y si hay gente que habla el idioma, predícales con tu idioma, pero no confundamos las dos, porque entonces yo voy a cantar reggaetón el domingo con todos los viejitos que levanten sus manos. No, en la iglesia no van a cantar eso. No metas Exacto. lo que está funcionando acá, no lo metas acá. O sea, son dos mundos diferentes, pero sí creo que Sí, hay que definirlo muy bien. perfecto. Oye, mi hermano, ahorita hablaste de que a lo mejor hay gente que su intención es hacerse famoso, pero ¿estás de acuerdo que tú eres famoso? Pues yo creo que en el sentido de que la gente te conoce, sí, es inevitable. Por ejemplo, Jesús, el más famoso de todos, Sí, ¿cómo no iba a tener fama? Pues más exacto. bien él les decía a la gente, miren, no hablen ahorita todavía, manténganlo en secreto, pero la gente lo divulgaba. Es inevitable que los que hagan algo para Dios tengan fama, pero Ujú. otra cosa muy distinta es que Jesús estuviera diciendo a los discípulos, miren, ya hablaron de mí, ya le contaron todo de mí, yo soy el que tengo. No, Jesús nunca hizo eso, al contrario. Ajá. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque la famitis es muy peligrosa, porque entonces ya te estás viendo a ti como que tú eres el que tiene el talento, el que predica bien. ¿Sabes qué? Eres un puente. Tienes que entender que eres un puente. El puente, sea feo, sea bueno, el puente es un puente. Lo importante Ujú. del puente no es cómo está decorado, lo Construido, importante es a dónde lleva. que conecta. Si el puente lleva al lugar correcto, qué buen puente. Si el puente llega a un dead end, a un callejón sin salida, qué mal puente, porque no me llevó a nada. Entonces el Ujú. puente es lo más importante, y obviamente un buen puente va a tener fama. Ya vieron aquel puente a donde lleva, pero no te quedas viendo el puente te lleva al destino. Entonces para mí Sí. Jesús fue el más famoso de todos, pero él decía siempre, no hago las cosas por mí, sino lo que yo oigo del Padre, eso hago. Entonces, como cantante cristiano, como predicador, como eh, líder de tu denominación, lo que tú seas, que tengas fama o un poco de fama, tenemos que entender que solamente somos puentes, que lo importante es que no llevemos a la gente a nosotros. Es decir, vengan a oír mi música, o vengan a oír mi mensaje, o dependan de lo que yo les voy a decir el domingo y nada más, no oigan nada más, no.
Yo creo que los puentes debemos de ser llevarlos al camino correcto que es Jesús. Si tú eres un buen puente, los vas a hacer dependientes de la fuente inagotable, no de tu don, no de tu carisma, no de tu estructura, sino más bien los vas a hacer fuertes para que cuando ya no estés tú, la gente siga siendo inspirada por el mensaje de la palabra del Señor. Volviendo y tocando este mismo tema, entonces, si estás de acuerdo que eres famoso, de alguna manera, o en algún punto de tu vida, la fama te afectó, te Sí, movió. y yo creo que todos hemos lidiado con el orgullo, el que diga que no es el más orgulloso de todos, porque todos tenemos que lidiar todos los días y pensar y realmente meditar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. eh, y eso nos mueve el piso a todos. Entonces creo que sí, yo he tenido momentos y tuve muchos momentos a donde tuve que confrontarme a mí mismo. Otra gente también me ayudó y me confrontó en algunos momentos, pastores. Me dijeron, mira, ya estás pasando esta raya, ten cuidado aquí. Y creo que para eso estamos los líderes, los pastores. Creo que todo músico, yo digo que todos tenemos que tener pastor, pero un músico debe tener doble pastorado, porque Sí, es un ministerio muy tentado a esto, a querer tener más fama o tener más seguidores o que vendan más discos, etcétera, etcétera. Ahora ya no se venden discos, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. O sea, sí, sí, sí. eh, entonces ahí es donde entra tu calidad de oveja. Yo afortunadamente, Jennifer y yo podemos decir que tenemos un pastor que no solamente nos trata de que bien, como, sino que nos llama la atención y nos habla y él puede ser nuestro padre, es nuestro padre porque nos trata como hijos Ujú. y de igual forma él ha sido clave en esta situación que creo que todos necesitamos un jalón de orejas de vez en cuando. Porque como te digo, todos tenemos que lidiar con eso en un momento u otro. Y en varias proporciones, digamos, porque hay gente que es famosa en su iglesia. Por Ujú. ejemplo, tú tienes una iglesia y, por ejemplo, el que dirige la alabanza o el que predica, pues obviamente gana una fama y cuando se baja a la plataforma debe de ser igual que cuando está abajo, que cuando está arriba. Entonces ahí es Sí. donde uno empieza a ver el rollo que a uno le afecte, ¿no? Yo en lo particular, hermano, debo de decir que pues tengo el gusto de conocerte un poquito más de cerca y creo que, no sé, ¿verdad? A mi manera de pensar, has sido injustamente juzgado, hermano. Mucha gente tiene la idea de que eres muy soberbio, que eres muy altivo, que eres muy orgulloso, pero la realidad de las cosas es porque no te conocen, hermano. Probablemente. Yo te, Probablemente. Te yo digo te que considero uno, una persona muy sencilla, muy humilde, tanto a ti yo como a la Jennifer. verdad, siempre hablamos con mi esposa y hablamos y decimos, no podemos juzgar apariencias, porque las apariencias engañan. Engañan. Ustedes saben eso. Y Sí, a lo mejor la gente a veces te ve y dice, no, y pues está bien, pero cuando tú conoces a alguien, o sea, esto es una lección también para no juzgar a la gente. Yo, mira, eh, las veces que uno puede tener la oportunidad de conocer a alguien, te das cuenta de sus cualidades cuando ya tienes un poquito de tiempo conociéndolo, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta de quiénes son las personas. exacto. Sí, es correcto, es correcto. Mi hermano, ya casi nos despedimos. Como digo, te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado, Ujú. pero quisiera que si me hicieras el favor de darnos un último consejo a todas aquellas personas que en este momento quisieran encontrar a Dios y que lo andan buscando y que quieren tener una relación con Dios, ¿qué les recomiendas ahorita en este tiempo que la iglesia o el lugar de adoración, el santuario, el templo está cerrado? ¿Cómo pudieran acercarse ellos a Dios ahorita en esta situación? Bueno, mi primer consejo es que aproveches este tiempo que el Señor está permitiendo que Ujú. se abra delante de ti y que tú tienes la oportunidad todavía de escuchar el mensaje. Probablemente muchos de los que están viendo ya han tenido varias oportunidades.
no de levantar la mano y de decir, yo quiero seguir, porque eso lo podemos hacer en cualquier momento, sino yo me Ujú. refiero más al compromiso, no tanto de levantar la mano, sino decir, ok, me rindo mi voluntad, lo que hablamos hace un momento, que es lo más difícil, y que el Señor empiece a hacer su voluntad. Entonces yo empiezo a cambiar. Yo te recomendaría que te quites todo velo religioso. Lo que te enseñaron de niño, más bien para aprender hay que desaprender un poquito. Sí. Entonces, de cualquier contexto que tú tengas, quítate cualquier velo y dile, Señor, esa es la oración. No tienen ni que estar en un lugar, ni viendo para un lugar. No, Señor, aquí estoy. Necesito que vengas a mi vida de una forma real. Y sabes, yo creo que Él responde la oración. Dice la palabra que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Esta es su voluntad, que tú le conozcas. Porque para Ujú. eso, lo creas o no, para eso fuiste creado. Yo sé que todo el mundo te ha dicho que has sido creado para otro montón de cosas, pero en realidad Dios te sacó del polvo y te formó para que le conozcas, porque puedes pasar una eternidad con Él, Ujú. caminando, viviendo, y para eso estamos siendo entrenados aquí. Entonces yo te recomiendo, abre tu corazón y ora y dile, Señor, aquí estoy, ahí en tu sala, ahí en tu casa, en el carro, en el coche, en donde quiera que estés, Dios te oye. Y esa es la experiencia más hermosa de toda la vida. Y sé que si estás viendo este programa y este es el día, algo va a ocurrir en este momento. Porque las Amén. palabras que Jacobo y yo te estamos diciendo no van a quedar aquí, sino van a bajar aquí. Y aunque no sea en este preciso momento, pero en la noche antes de dormir o cuando el Señor te lo recuerde, tú vas a decir, Señor, aquí estoy. Ven a mi vida, entra a mi corazón, quiero vivir para ti. Y desde ese momento va a cambiar todo. Dice la palabra que las cosas van a ir cambiando, nuevas son hechas todas las cosas, día tras día Dios te va dando un propósito y vas a ser diferente. Y un día no muy lejano, vas a guiar a otros a que vengan a hacer lo mismo que tú estás haciendo el día de hoy. Yo oro para Amén. que la presencia de Dios te inunde en donde quiera que estés y que la convicción de la palabra que ha sido predicada en este tiempo pueda entrar en tu vida y haga la obra por la cual fue enviada. En el nombre de Así Jesús, es. Padre, te damos gracias y oro por todos aquellos que recibirán esta palabra como una semilla que traerá un fruto para la iglesia. En el nombre de Jesús, y que después de esta temporada, a donde ya podamos salir libremente, podamos abrazarnos y decir, esto Dios lo usó para yo acercarme más al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, muchas gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos un espacio en tu agenda. Pudiéramos seguir conversando más, pero sé que en este tiempo ha aumentado el trabajo en la oficina y valoro mucho tu tiempo, tu esfuerzo. Para las muy pocas personas que probablemente no te sigan o no sepan dónde encontrarte y quisieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar, hermano? ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, lo más fácil el día de hoy es en Facebook, la página, tengo la cuenta de la página de Facebook que se llama Juan Carlos Alvarado, así, y estoy ahí en la foto. Bueno, hay algunas otras páginas también, pero la oficial va a estar con un chequecito azul a la par del Sí. nombre. Y ahí estamos teniendo adoración desde la casa. Ahí puedes seguirnos en Instagram también, Juan Carlos Alvarado Oficial. En Twitter estamos igual. ¿Y qué más? Esos son los sitios donde pueden seguirnos. En YouTube, obviamente, estamos transmitiendo también las noches de adoración en vivo, en directo, ahí en YouTube. Y no ha sido fácil porque, pues tú sabes, estas transmisiones eh, aunque estábamos acostumbrados a la tecnología y aunque seamos muy tecnológicos, todo ha traído sus retos para Sí. sacarlo bien. El sonido no es fácil, por eso Zoom especialmente no es muy trabajable en el sonido cuando ya quieres tocar el piano y cantar, como que es un poquito más comprimido. Entonces nos ha costado, hay retos que estamos ahí solventando, pero conéctate. Lo más importante es que conectes tu espíritu con Dios, y si puedes hacerlo
todas las noches estamos transmitiendo en vivo y retransmitiendo martes, jueves y sábado en vivo totalmente. Y las demás noches estamos retransmitiendo algunos pedazos con algunos otros amigos que hemos estado uniéndonos y ya esto va a ir evolucionando. Creo que de estas noches de adoración van a salir muchos discos, Eh, porque hemos estado escribiendo mucha música nueva para este tiempo, ¿verdad? Así es. Por lo pronto estamos esperando el álbum de Fuego 2, hermano. Este Fuego medley que está, mandaste estuvo impresionante. ¿sí? Y si es la probadita de lo que viene, va a estar con todo el Ahí disco. estamos por sacar el segundo lanzamiento, como lo estamos haciendo por sencillos, Sí. ya espérenlo pronto, ahí les vamos a decir la fecha. Perfecto. Mi hermano, un saludo. Te mando un abrazo a la distancia. Saludos Igual, a Jennifer, a tu esposa. gracias, igualmente. Pues Gracias. muchas gracias. Este fue Juan Carlos Alvarado. Búsquenlo, síganlo ahí en sus transmisiones. Va a ser de mucha bendición para todos ustedes estas noches de adoración que está teniendo en vivo Juan Carlos Alvarado. Mi hermano, nos Gracias. despedimos. Bendiciones. Chao.